agrupación de Moncloa en su versión digital. Yo muy brevemente, Marta, darte la bienvenida a la agrupación socialista de Moncloa. Hoy inauguramos lo que va a ser nuestro club de lectura, nuestro club del libro y es un auténtico, ya no lujo, es un auténtico privilegio inaugurarlo contigo y vamos, no podemos estar más encantados y encantadas de tenerte hoy aquí. También me parece que es muy importante celebrar la coincidencia, que a mí me parece una coincidencia felicísima, que hoy inauguremos contigo este club del libro, precisamente hoy que se ha hecho un acto de justicia y se ha hecho un acto de memoria, que es devolverle por fin el Pazo de Meirás. Yo lo siento, soy gallega, voy a decir a los gallegos y a las gallegas, y creo que es desde luego una muy feliz coincidencia tenerte hoy a ti aquí porque la memoria, reivindicar la memoria a mí me parece absolutamente fundamental y hacerlo más aún cuando cuando estamos viviendo un momento en el que parece que hay partidos empeñados en el revisionismo o en justificar lo injustificable, pues más que nunca es importante obras como la tuya. Estoy un poco así porque llevo un mes que no sé qué me pasa, que en cuanto hablo me atabalo y me cuesta un montón respirar. Esto es la Y falta de socialización. pues debe de ser. Debe de ser. Y ya para terminar, antes de pasarle la palabra a nuestra maestra de ceremonias, yo quería agradecer también al artífice de que hoy estés aquí, que es Alfonso Sobrino. Alfonso hoy no puede acompañarnos porque, como sabéis, es vocal vecino y hoy tienen pleno en la Junta de Distrito, pero en cualquier caso le ha mandado una carta a Marta, me la ha mandado a mí, me ha pedido por favor que se la lea, que es lo que voy a hacer, porque además veréis que, como siempre y como todo lo que escribe Alfonso, es una auténtica preciosidad. Querida Marta, no estaré esta tarde, tengo que estar en el pleno de la Junta Municipal de Moncloa Aravaca. Gracias por todo, Marta, pero muy especialmente por la página 177 de tu novela, de nuestra novela. Tuve el alimento de conocer a María Martín. Un día nos contó que yendo por una calleja con su madre, vieron como unos falangistas dispararon y mataron a un joven que iba huyendo de ellos. Fueron conminados a decir que le habían disparado en defensa propia. Ellas se negaron a mentir y ese fue su delito. A la madre de María le suministraron 1 litro de aceite de ricino, le cortaron el pelo y fue paseada por el pueblo. Después la asesinaron y la enterraron en una cuneta de la C501. En el Petril siempre hay flores. María prometió a su padre en el lecho de muerte que sacaría a su madre y la enterraría con él. Pero la carretera fue ensanchada, sus restos yacen hoy debajo del asfalto. A María Martín solo le dieron medio litro de ricino, era una niña. María luchó hasta la muerte por sacar los restos de su madre. Yo, Alfonso Sobrino Aparicio, me siento en deuda con María. Así que después de la carta de Alfonso, Olga, eres la jefa y te paso la palabra. Muchas gracias, querida. Pues lo primero, darte las gracias por estar aquí, María. Y hoy, perdón, María, falta. Pero el tema es el siguiente. Yo iba a contar todos tus títulos, todas tus historias, pero creo que ¿para qué? ¿Para qué te los voy a decir? Que eres filóloga, que tienes 4 premios, que has hecho 4 poemarios, o sea, me he enterado de todo, ¿eh? Muy o sea, bien, pero para eso está la Wikipedia, nada, no hay ningún problema. Pero yo te voy a contar mi propia aventura, que fue en el mes de junio descubrí tu libro. Yo leo muchísimo desde los 4 años y leo de todo. O sea, me ha encantado leer siempre. Y descubrí, y me llamó mucho la atención el título y me lo llevé a casa. Y empecé y entonces me lo acabé. Yo acabo los libros corriendo, pero es que el tuyo no me podía pegar. El personaje de Paula me pareció maravilloso, que ahora tú quiero que lo cuentes bien, porque lo vas a hacer mucho mejor que yo. La historia de Voz con David me pareció divina. Y la madre, el hotel. Yo me transporté a cualquier pueblo castellano o de Extremadura. Es que entraba cualquiera, porque allí hay muchas cosas comunes. Allí los vecinos guardan un secreto.
Yo tuve una casa en el Jerez y descubrí que había muchos secretos guardados, había muchísimas cosas que no se contaban. Por eso tu libro me encantó, me impactó muchísimo y luego fue un poco cruel, pero es que era cruel todo. Era, no sé, la violencia contra las mujeres, porque hay violencia, hay una gran violencia, hay un machismo soterrado increíble. Está muy bien y me encantó. Y te doy la enhorabuena. Ahora quiero leer los otros dos, que no los leí, para ya tener la trilogía. Y entonces ahora te dejo que lo expliques tú, que lo vas a explicar mucho mejor. Gracias, Olga. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es agradeceros a todas vuestra presencia. Como os decía al principio, para mí de verdad es un lujo poder compartir con lectoras atentas un libro como cualquier libro, pero un libro como Pequeñas Mujeres Rojas, yo creo que de manera muy especial. Me pilláis además ahora en un momento muy interesante porque estoy leyendo la novela. Yo no me suelo releer. Una vez que he acabado de escribir un libro, confieso que no me suelo releer. No me gusta, me pongo a otra cosa mariposa rápidamente. Pero ahora me estoy releyendo porque estoy grabando el audiolibro. Y el audiolibro lo estoy grabando yo. Entonces estoy haciendo labores de locución. Esta misma tarde comentaba con mi amigo el escritor Luis G. Martín, que acaba de ganar el premio Herralde de novela, que le tenéis que invitar también un día para que os hable de 100 noches, que os lo vais a pasar seguro que muy bien. Pues les estaba comentando que no solamente es que estoy releyendo y metiéndome en papeles de interpretación y de locución, sino que esta mañana me he escuchado a mí misma cantando Échale guindas al pavo, porque claro, en uno de los capítulos ya sabéis que Analía canta Échale guindas al pavo al abuelito Jesús, y ahí me he visto yo entonando, que digo, pero bueno, Marta, esto ya es una desvergüenza total y absoluta. Pero me está sirviendo esta segunda lectura para entender muchas de las decisiones que tomé desde el punto de vista estilístico, y también para recordar detalles de los personajes que yo os confieso que se me habían olvidado. Entonces, creo que es un momento muy, muy bueno para tener un encuentro como este. Entonces, os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia, agradezco muchísimo la invitación de la Agrupación Socialista de Moncloa Aravaca. Alfonso Sobrino, yo ya os diría que lo amo. O sea, yo llevo muchos años haciendo clubes de lectura con Alfonso. Él creo que, fíjate, la primera vez que me llevó a la Asociación Rosa Luxemburgo en Aravaca fue precisamente cuando yo publiqué Black, 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 que fue la primera novela protagonizada por el detective Arturo Zarco. Y me encontré allí con unos lectores que llevaban años y años leyendo libros, y con gente que me había hecho un listado de palabras raras, incluso, cosa que es muy comprensible si tienes entre las manos uno de mis libros, ¿no? Y siempre he hecho con Alfonso cosas que creo que eran interesantes para la comunidad, o sea, cosas que te bajan un poco de los cenáculos literarios o de los cenáculos académicos, y que por lo menos a mí me ratifican en la idea de que la cultura sirve, pero sirve en los barrios, sirve en las comunidades de vecinos, sirve a la gente. Entonces, esto para mí es muy importante. Su entusiasmo para mí es importantísimo. Me encanta que haya coincidido con el día de la devolución del Pazo de Meirás a los gallegos y a las gallegas. Me dan ganas de deciros que corto esta cinta y doy por inaugurado este Pazo para la gente que verdaderamente se lo merece y es suyo, y además creo que hoy doña Emilia Pardo Bazán estará más contenta. Esté donde esté, en su versión fantasmagórica, también como cosa ectoplásmica o ectoplasmática, creo que doña Emilia estará mucho mejor. Y luego, pues claro, me conmueve muchísimo la referencia a María Martín. Es verdad que María Martín aparece en la página 177 de Pequeñas Mujeres Rojas, porque a mí me impresionó mucho verla en ese documental, donde ella cuenta la historia de su madre, donde ella cuenta la reclamación permanente del cuerpo de su madre, y donde recibe esa carta terrible en la que le dicen que sí, que tendrá el cuerpo de su madre cuando las ranas críen pelo.
que hace falta ser chulo y mala persona para contestarle a una persona que está intentando buscar los restos de su madre, contestarle en ese tono, con esa ironía y con esa agresividad, ¿no? Y entonces ella fue muy, muy lista, tuvo un sentido del humor también muy especial y le contestó que sí, que efectivamente esperaría hasta que las ranas criasen lo que tuvieran que criar, ¿no? Entonces, luego me emocioné mucho cuando María Martín se murió, bueno, pero vamos, en cualquier caso es ejemplar. Y en cuanto a lo que ha dicho Olga, pues oye, Olga, a mí lo que me encanta es que la gente me cuente historias. Yo mis historias ya me las sé y tenéis que tener mucho cuidado con las historias que nos contáis a quienes nos dedicamos a esto del oficio de escribir, porque hay por ejemplo, una camiseta que regalan en la escuela de escritura donde yo imparto clases de teoría de la literatura, que dice algo así como: ten mucho cuidado que como te pases te saco en mi libro. Entonces, las historias que te cuentan los demás son muy enriquecedoras y aparte puedes usarlas para vengarte de la gente y todas esas cosas. Me ha sorprendido lo que has dicho, bueno, no me ha sorprendido en realidad, pero me parece muy interesante lo que has contado de lo del Valle del Jerte, porque a la hora de ambientar Pequeñas Mujeres Rojas, ya sabéis que azafrán, azufrón, no existe, o sea, que yo sepa, no es un topónimo que corresponda a ningún lugar concreto de la geografía española, porque yo quería que fuera un espacio mítico, es decir, que fuera un lugar reconocible, pero que al mismo tiempo no fuera ningún lugar en particular. Es un poco como la Comala de Pedro Páramo o el Macondo de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, yo tenía ahí la referencia de la meseta norte, yo tenía la referencia de esos pueblos de Segovia, de esos pueblos de Burgos, donde también hubo muchísimas personas fusiladas y muchísimas fosas y muchísimos desaparecidos y desaparecidas, y tenía esa zona en la cabeza, además de por razones históricas, porque parte de mi historia sentimental, parte de mi infancia, se vincula a la provincia de Segovia, a un pequeño pueblo de la provincia de Segovia del que yo conozco el paisaje bastante bien. Entonces, azafrán azufrón es un poco una deformación, una estilización de ese pueblo mezclado con el único hecho real, aparte de las menciones a María y a Catalina y el sonajero de Martín, pero el único hecho real que empapa toda la narración de Pequeñas Mujeres Rojas, que es lo que ocurrió en torno a la fosa de Milagros, que ya sabéis se cuenta al final del libro. En la fosa de Milagros de Burgos, un peón caminero se tuvo que llevar a sus hijos de la caseta, donde él tenía sus instrumentos de trabajo y sus cosas, porque todos los días se producían cerca de allí fusilamientos y su hijo y su hija se estaban volviendo literalmente locos. Entonces, los personajes de la Tortolica y de su hermano Antonio y del peón caminero, que es el protagonista de la parte central de la novela, que si os dais cuenta está un poco contada como un cuento infantil con toda la perversidad que tienen los cuentos infantiles, pues está inspirado en ese acontecimiento. Memoria y las referencias al presente, y aquí ya no voy a... Cuento esto y espero que ya me hagáis preguntas vosotras, porque si no yo me enrollo y la hora me la como. Me la como la hora y me puedo comer la hora siguiente porque tengo mucho carrete. Y cada vez que soy más mayor tengo más carrete. Y me corto menos. Entonces, bueno, sí que me gustaría comentar lo del tema de la memoria y la relación con el presente. Cuando hablamos de las novelas sobre la guerra civil con desprecio, o cuando hablamos de las novelas que tienen el digno propósito de reconstruir eso que se llama la memoria democrática, no nos damos cuenta de que cuando hablamos de ese tipo de memoria no estamos hablando de lugares lejanos ni exóticos, sino que estamos hablando del puro presente. Yo escribo esta novela porque, y esto lo confieso públicamente y lo he confesado en muchos lugares,
porque tengo miedo. Yo escribo esta novela porque a mí de verdad lo que está ocurriendo con el resurgimiento de la ultraderecha española, que estaba larvada en el PP, no nos olvidemos, pero esa especie de desacomplejamiento tremendo de la ultraderecha española, que ahora se erigen como padres fundadores de la democracia y del Estado de Derecho, pues a mí me aterroriza. O sea, a mí me pone todos los pelos de punta. Y creo que eso tiene que ver con nuestro particularísimo pasado. Creo que ese resurgimiento de la ultraderecha española, por una parte, sintoniza con el neoliberalismo más salvaje y los métodos de propaganda neoliberal a través de las fake news y de las posverdades y de todas estas cosas que conocemos también por esa manera tuitera de hacer política de Donald Trump o de Bolsonaro o de otros, es decir, sintoniza con un sistema económico que abre cada vez más brechas de desigualdad a través de unas estrategias populistas que fomentan la ignorancia y las actitudes más chulescas y desde mi punto de vista horrorosas, pero al mismo tiempo, claro, esta ultraderecha entronca con nuestro nacionalcatolicismo y entronca con nuestros pensamientos más obtusos y más oscuros respecto a la sexualidad, respecto al género, respecto a los derechos de las mujeres, respecto a las libertades. Entonces yo me doy cuenta cómo Vox sistemáticamente tiene dos objetivos en su diana y son dos objetivos que para mí están absolutamente interrelacionados. Un objetivo es la memoria porque claro, la memoria no les conviene. El hecho de que la memoria se emborrone y que parezca que la memoria no existe, significa que Santiago Abascal pueda decir en sede parlamentaria que este es el peor gobierno que ha tenido España en los últimos 80 años. ¿Perdón? O sea, ¿qué ha pasado con Franco? ¿Qué hacía ese señor? Pues ese señor, según Ortega Smith, lo que era el jefe de una democracia en la que ganaba todas las elecciones. Que eso también lo he oído yo. Con estos ojitos, digo, uy, ojitos, y veis que tengo un problema, ¿no? Con estas orejitas, quiero decir, que se han de comer los gusanos, que es una frase que repite muchas veces Paula a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los objetivos prioritarios de la ultraderecha española para blanquear su propio pasado, para legitimarse en el presente como una alternativa de esperanza, de renovación y de, ¿cómo diría?, de cumplimiento de los deseos de muchísima gente muy desencantada de la política por las corruptelas y las corrupciones de una democracia de mala calidad. Y luego, por otra parte, el otro objetivo, creo que somos las mujeres. Creo que somos lo que llaman las lesboterroristas, las mujeres feministas, las lesboterroristas que salen por la noche para comerse a vuestros hijos, las lesboterroristas que somos lo peor, sucias, bigotudas, feminazis, y que no nos damos cuenta que además ya tenemos todos nuestros derechos conquistados y ganados y que ¿qué estamos haciendo? Somos además unas carcas y somos unas antiguas, porque no nos damos cuenta de que no tenemos nada en realidad que reivindicar. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rocío Monasterio para darnos cuenta de que las mujeres mejores pueden llegar a los mejores lugares. Entonces, en fin, se cansa de estas cosas y como yo tengo una visión de la literatura en la que creo que la literatura no está en una nube de pedos, la literatura no es el patrimonio de los arcángeles, la literatura conecta con las cosas que suceden en la realidad. La literatura se inspira en las cosas que pasan en la vida cotidiana en forma de pregunta o en forma de emoción y al mismo tiempo construye la realidad a través de los discursos que genera, ¿no? Entonces yo decidí escribir esta novela para pues entablar conversaciones con vosotras y con vosotros como esta que estamos teniendo esta tarde.
para decir, perdón, yo estas cosas me producen inquietud por esto y por lo otro. Y creo que la violencia contra el cuerpo de las mujeres está relacionada con la violencia económica, está relacionada con las brechas de desigualdad, está relacionada con la violencia histórica, y creo que los líderes y las lideresas, o como se diga, de Vox, son en realidad los cachorros de un sistema patriarcal que siempre ha defendido los derechos de los más fuertes, de los más ricos, de los oligarcas y de los caciques. Entonces, yo no puedo evitar recordar que una de las razones por las cuales la Segunda República se fue al traste fue el intentar hacer una reforma agraria. Entonces, para mí esta gente son herederos de esta gente, lo siento mucho. Yo creo que la memoria tiene que ver con eso, que la memoria tiene que ver con la niebla de la poesía y con que los derechos, vamos, con que los sentidos no son del todo fiables, pero la memoria también tiene que ver con lo concreto. Tiene que ver con los números, tiene que ver con las evidencias, tiene que ver con el sonajero de Catalina y tiene que ver con los huesecillos que se encuentran en las fosas, con las calaveras sonrientes, con los fémures que se rozan con las tibias y con los peronés y con los anillos que nos sirven para identificar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas perdidos. Entonces, ese es un poco el embrión, la razón por la cual yo escribo Pequeñas Mujeres Rojas. Y ahora, por favor, preguntadme cosas. A ver, Marcos. Marcos quiere preguntar. Ah, no, es que estabas contento. Ay, es que no me... Isabel quiere preguntar. Vale, muy bien. Isabel. Ahora. Muy bien. Bueno, yo, muchísimas gracias, Marta. Ya sabes que yo soy una pequeña seguidora tuya. Y además el tema de la memoria histórica y la memoria democrática siempre, pues bueno, ha sido una de mis maneras de ver la vida diferente. Yo recuerdo que tú en alguna entrevista has dicho que lo que te da rabia o que te preocupa mucho que nos roben las palabras. También no solamente nos han robado las palabras, yo creo que la pandemia no nos ha hecho ningún bien en este sentido, porque nos han robado el espacio. O sea, nosotros, el resto de los ciudadanos, estamos comportándonos en una situación de absoluta responsabilidad, y estos, como tienen coches, como tienen eso que tú dices, el emporio del poder, pues se han puesto en sus coches, han cogido las calles, han cogido los medios de comunicación salvajes o que, vamos, que están en contra de toda la lógica de las cosas. Es un poco lo que hicieron cuando se enriquecieron los que ganaron la guerra a costa de los que la perdieron. Y yo creo que tú también eso lo tratas en alguna parte, o en alguna entrevista tuya también creo que te leí que te preocupaba y que no se había investigado mucho desde el punto de vista histórico del seguimiento de todo lo relacionado con la guerra civil y la memoria. Entonces, bueno, yo cuando ha dicho Olga que ella que iba a un pueblo del Jerte, mi casa la tengo a 19 kilómetros del Jerte. O sea, yo soy de un pueblecito de Ávila. Entonces es una zona que estuvo bastante castigada, ¿no? Y siempre callada. Yo lo que sé de aquella época era porque yo tuve una abuela que era bastante protestona y me lo contaba todo, pero me lo contaba a mí. Porque además a su marido se lo llevaron a fusilar, que después no lo fusilaron. Pero en mi casa nunca se hablaba de eso. Entonces nos roban las palabras, nos roban la voz, nos roban el empoderamiento con su fuerza de poder. Y entonces, bueno, esta pandemia a mí lo que me tiene preocupada, a mí miedo, como tú dices, miedo no es que me dé, pero me tiene muy preocupada que están abarcando una serie de espacios que hasta ahora eran compartidos, que salíamos a la calle y que la llenábamos cuando teníamos que protestar, y ahora no lo estamos haciendo por responsabilidad, pero es que a ellos les da igual la responsabilidad. Entonces, esas son las cosas que me preocupan y que quería compartir contigo y con el resto
de los que estamos en esta tertulia. Y muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Isabel. Yo evidentemente pues comparto las mismas preocupaciones que estás compartiendo tú. A mí me ha parecido especialmente significativo el robo de la palabra libertad. El robo de la palabra libertad entendida desde una óptica absolutamente neoliberal que favorece siempre a los más fuertes. O sea, ¿libertad de qué? Libertad de comprar y de vender en un momento en el que lo que estamos necesitando todos es protección y cuidados a todos los niveles, cuidados desde las instituciones, cuidados desde los gobiernos y cuidados también desde las comunidades y los nuevos modelos de familia o de agrupaciones que podamos tener, ¿no? Entonces, el robo de la palabra libertad a mí me parece muy, muy, muy significativo, ¿no? Y lo que más me preocupa, porque fíjate, yo cuando vi las protestas en Núñez de Balboa, bueno, pues bien, está protestando quien tiene que protestar, pero a mí lo que creo que nos debería preocupar a todas y a todos es cuando los más vulnerables y las más vulnerables se sienten identificados con ese discurso. Ese es el problema. Con ese discurso que, como muy bien dijo Gabriel Rufián, que en esto tiene mucha razón, es un discurso en el que en realidad el gato se está comiendo a los ratones. Y bueno, entonces sobre eso tendremos que pensar, tendremos que desarrollar estrategias que tengan que ver con la pedagogía, con la educación, con un poco, porque yo creo que hay personas, fíjate, a veces lo comento con mi marido, que no se dan cuenta de que si esta situación de pandemia hubiera sucedido con un gobierno que no fuera de izquierdas, bueno, si no hubiéramos tenido una ministra de Trabajo como la que tenemos, que hubiera activado el mecanismo de los ERTEs, esto hubiera sido el apocalipsis now. O sea, esto hubiera sido una cosa absolutamente terrorífica. Entonces, que las personas y las personas más desfavorecidas no tomen conciencia de los esfuerzos que se están haciendo y de lo que podría haber sido con otro escenario institucional y con otro escenario gubernamental, pues es, yo creo, una labor que tenemos que desarrollar cada una y cada uno a la escala que podamos, ¿no? Respecto a lo que has dicho del dinero, claro, el dinero es importantísimo y el dinero a veces no sale en las novelas. El dinero sale en las novelas decimonónicas, sí que era muy importante el dinero, pero después parece que el dinero no era materia literaria, parece que la literatura no pudiese hablar del trabajo, del dinero, de la política, de las dificultades cotidianas de los seres humanos, porque parece que esas cosas ensuciaran la materia literaria, que se tiene que fijar más en la bohemia, en la excepcionalidad, no sé, en cosas más excéntricas y con más empaque poético o intelectual. Entonces, para mí era importantísimo en Pequeñas Mujeres Rojas hablar del asunto del dinero, porque por una parte hay que pensar, y esto lo contaban el otro día en un programa de La Sexta, ¿quién financia la ultraderecha? La ultraderecha es tan poderosa porque tiene detrás mucha pasta, pero muchísima, muchísima pasta. Y en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas, ¿de qué dinero hablamos? Pues hablamos del dinero de un tipo que es un delator, de un tipo que forma parte del bando de los vencedores y dosifica su victoria de una manera indigna y criminal. Y eso sucedió. Y fijaos que se produjo una especie como de emborronamiento entre la ideología de los triunfadores de la guerra y lo que eran las pequeñas mezquindades, los rencores de los pueblos o la listeza de la gente mala para buscar un camino rápido para hacerse ricos. Entonces, eso ocurrió en los pueblos. Entonces, por eso Jesús Beato tiene un cuadernito y en ese cuadernito, mientras ejerce sus labores como barbero que va en bicicleta de un pueblo a otro,
pues no solamente apunta que fulano es comunista o que, yo qué sé, o que Pepita no va a la iglesia, sino que además de apuntar esos hechos constatables, él los hermosea con cierta literatura para hacerlos más verosímiles, para hacerlos más atractivos y asegurarse el fusilamiento o el exterminio de esos seres humanos, ¿no? Pero al final todo tiene que ver con la ambición y todo tiene que ver con una idea que nos ha hecho muchísimo daño. Jesús Beato educa a su familia en la creencia de que se pueden tener ideas relativas al emprendimiento, ideas relativas a cómo mejorar tus condiciones de vida, ideas relativas a cómo enriquecerte a costa de la explotación o la muerte de los demás, pero no conviene tener ideales, porque los ideales lo único que hacen es estigmatizarte. Y esto está absolutamente relacionado con esta cosa que dice el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que a mí me hace mucha gracia y me encanta y me parece un tío listísimo, aparte de muy burro en algunas ocasiones. Žižek, parafraseando, reinterpretando a Marx, dice que la ideología del poder, la ideología hegemónica, es la que deja de llamarse ideología. Es lo que se llama la ideología invisible. Entonces, desde el poder supuestamente no hay ideología. Desde el poder lo que hay es sentido común. Sentido común o pues el lógico discurrir de la realidad. Y que la palabra ideología se reserva para estigmatizar a los otros. Estos son los ideológicos. Estos son los malos. Fijaos el miedo que tiene, por ejemplo, Ciudadanos a la palabra ideología. O fijaos cómo se utiliza desde la publicidad esa manera sucia de entender lo ideológico. A mí hay un anuncio de un banco que cada vez que lo veo me entra como una úlcera de estómago que afortunadamente no tengo, pero como que si lo sigo viendo terminará por brotar la maldita úlcera. Es un banco que dice que tú no eres ni de derechas, ni de izquierdas, ni del norte, ni del sur, ni hombre, ni mujer, ni medio pensionista, ni perro, ni gato, que tú eres sencillamente Pepe. Ya está. Tú eres Pepe. O sea, tú has salido del centro de un repollo. Tú no tienes nada que ver con la historia de tu país. Tú no tienes nada que ver con las voces que forman parte de ti, con las voces que están dentro de ti, con el mosaico de voces que al fin y al cabo somos cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Eso se cuenta también en Pequeñas Mujeres Rojas desde el punto de vista de cómo está concebida narrativamente la novela. La novela todo el rato son voces dentro de voces, voces que repercuten y resuenan las unas en las otras. Esto os lo digo para que veáis cómo lo ideológico es indisoluble de lo retórico, lo ideológico es indisoluble de lo estilístico. Yo en realidad, yo soy una ciudadana que tiene mis ideas, pero mi oficio es la escritura. Entonces yo todo esto lo termino reconvirtiendo en algo que tiene que ver con el lenguaje y con el estilo. Entonces, en la guerra a mí no me importa, no quiero abordar la guerra desde los tópicos, ni desde los lugares comunes que dicen, la guerra es mala. Bueno, sí, ya sabemos que todos que la guerra es mala. Para este viaje no necesitamos muchas alforjas. Yo quiero saber quién gana y quién pierde en una guerra. Yo quiero saber quién declara una guerra. Yo quiero saber qué es lo que pasa con las posguerras. Entonces, creo que esos detalles locales que luego se universalizan a través del lenguaje literario es lo que nosotras hacemos a través de nuestras palabras literarias. Y luego Isabel ha dicho dos cosas con las que me siento muy identificada y que agradezco mucho que haya traído aquí a este espacio. Te voy a pasar ahora a más personas porque hay mucha gente que te quiere preguntar y si a lo mejor así ya, ¿qué quieres? ¿Que te pregunten de una en una o preguntan tres y ya contestas a las tres después o cómo?
Pues me pueden preguntar las tres, pero solamente quiero contestar a esto último de Isabel y ya está. Las mujeres, vamos a ver, después de la guerra hubo mucho silencio. Uno de mis abuelos era del bando nacional, otro de mis abuelos no, era del bando republicano. Ni el uno ni el otro contaban nada en casa, nada que tuviera que ver con la guerra, ni el uno ni el otro. La que hablaba era la mujer de mi abuelo paterno, porque su padre, que había sido también represaliado republicano, estuvo preso en el penal de Cuéllar y allí se dejó los pulmones. Prácticamente mi bisabuelo Benedicto se murió de frío y fue encarcelado por enseñar a leer a sus vecinos con el socialista. Entonces, esto lo contaba mi abuela. Entonces, las mujeres en las casas a veces sí que contaban cosas que tenían que ver con la represión que habían sufrido sus padres, sus hermanas, etc. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas todo el rato hay un juego entre el silencio y la voz, el silencio y la voz, el silencio y la voz. Todo un pueblo que guarda secretos y que de alguna manera, guardando secretos, se hace cómplice y connivente con un poder que es injusto. Y al mismo tiempo el Orfeón de los niños perdidos y de las mujeres muertas, que gritan, hacen chistes y hacen obscenidades y son queer porque se mezclan y ya no se sabe lo que son ni los unos ni las otras, ni los otros ni los unos ni nada, y hay ahí brigadistas internacionales y maestros y cualquiera sabe qué, y cambian la O por la A y les interesa el lenguaje inclusivo y los ordenadores, pero en el fondo lo que quieren es hacerse oír con una voz que no es la que esperamos. Por eso se oye, porque no es la voz que esperamos. Entonces esa es un poco la gracia. Y ahora ya, venga, más preguntas. Estefanía, ahora, también cortita, ¿eh? Es difícil ser corta porque me parece que es tan interesante todo lo que plantea Marta que es complicado. Yo quería preguntarte, ¿a ti no te parece que esto en realidad sigue formando parte de toda una estrategia para acabar, te diría casi con el disidente, pero es que no me parece que seamos disidentes, me parece que definimos, o sea, representamos y defendemos un modelo muchísimo más justo que el que defienden ellos, y yo a veces tengo la impresión de que a pesar de haber ganado una guerra, parece que no fue suficiente, es decir, que no les llegó con ganar, que siguen teniendo pues lo que leíamos el otro día de hay que fusilar a 26 millones. O sea, yo tengo a veces la impresión de que siguen teniendo esto en la cabeza y que tiene un poco que ver con lo que apuntabas tú y con lo que apuntaba Isabel, con intentar primero vaciar de contenido las ideas. Tú hablabas del anuncio este del banco, pero la realidad es que llevan años ya en publicidad, que es espantoso ver cómo utilizan palabras como libertad, solidaridad, asociadas a los productos, es decir, los dejan completamente sin ningún tipo de importancia. Me parece muy importante también reivindicar el papel que jugaron las mujeres, porque al final, dentro de toda estrategia de bueno, Franco solo fue un general que pasaba por allí o fue un presidente de gobierno que, como tú decías, da la casualidad de que ganó no sé cuántas elecciones y por el camino se llevó a muchísima gente, parece que dentro de esa estrategia entra también invisibilizar a las mujeres, porque parece que si las mujeres no sufrieron represión es como si la dictadura franquista hubiese sido otra cosa y no lo que fue. Y yo empezaba diciéndote lo de la memoria, lo importante que me parece tu obra en cuanto a reivindicar la memoria, porque creo que a veces también a nosotros nos da cierto reparo reivindicar nuestra memoria, porque también han construido el mito de, bueno, esto todos hicieron lo mismo, bueno, esto estamos hablando de hace mucho tiempo. Yo te pongo un ejemplo. Yo empezaba diciendo que para mí hoy era un día muy feliz y que celebraba la coincidencia de la devolución del Pazo de Meirás. Yo soy nieta de un anarquista.
y de un anarquista que sufrió cárcel y represión, y de un anarquista que cuando el señor Franco Bahamonde llegaba a Meirás lo cogían y lo metían en la cárcel provincial de La Coruña. Y eso es una cosa que a veces no se sabe y que en este país pasaba y que yo creo que hay que seguir reivindicando, que hay que seguir contando nuestras propias historias personales y desde luego que hay que celebrar victorias como lo de hoy o victorias como sacar al dictador del Valle de los Caídos. Pero para resumirte, yo quería preguntarte si no te parece que esto sigue siendo la misma estrategia desde el año 36. Bueno, vamos a ver, tu pregunta es muy difícil, es tremendamente difícil y yo no sé si te la voy a saber responder. Yo lo que sí que te puedo decir es que no sé si desde el año 36 o desde mucho antes hay colectivos que lo que hacen es defender a ultranza sus privilegios, caiga quien caiga. Entonces, el hombre blanco, fuerte, rico, occidental, se manifiesta a lo largo de la historia a través de distintas formas y a través de distintas identidades y al final, con perdón, siempre pretende poner los cojones encima de la mesa. Y además lo suele hacer de una manera brutal. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Yo lo contaba el otro día en una columna del País. Ellos defienden sus privilegios, pero nosotras y nosotros sí que tenemos talante y sí que tenemos una conciencia democrática y sí que sabemos lo que es el diálogo y sí que sabemos lo que es el respeto por el otro o por la otra. Sí que sabemos lo que dice la filósofa brasileña Marcia Tiburi, sí que sabemos lo que es conversar con un fascista, pero ellos no conversan. No hay conversación, hay mentira, hay bulo, hay agresividad, hay lectura torticera de la historia. No hay mala memoria, sino memoria mala, malintencionada. Entonces, nosotros, por nuestra propia naturaleza de personas de izquierdas, no tenemos la misma manera de entender no solamente la realidad, sino las metodologías para operar en la realidad. Porque, insisto, creemos en el respeto, creemos en la igualdad, creemos en la fraternidad, creemos en la honestidad, ¿eh? Y además debemos seguir siendo así, o sea, porque si no fuéramos así nos estaríamos corrompiendo con un discurso que nos mancha. Pero en este sentido tenemos todas las de perder, porque nuestra lógica es menos autoritaria y nos cuesta el doble de esfuerzo y encima vivimos en un sistema económico que es injusto por definición y por naturaleza, en el que las personas de izquierdas estamos contracturadas y estamos permanentemente demonizadas, porque siempre se nos podrá acusar de ser izquierda caviar, siempre se nos podrá acusar de querer vivir bien, o tú serás muy de izquierdas, pero debajo de un puente no vives. En el sistema en el que estamos viviendo, esas maneras de desactivar nuestro pensamiento son legítimas, son racionales. Entonces, insisto, tenemos, yo creo que todas las de perder. Si a eso unimos que en la época de la transición, de la que yo no reniego, o sea, yo no reniego de la transición española, pero creo que sí que hay cosas que se podían haber hecho mejor, es lógico, o sea, faltaría más. En todos los procesos históricos hay aspectos perfectibles y aspectos mejorables, ¿no? Si a eso añadimos el hecho de que en la transición española se jugó a la equidistancia para conseguir el ideal de la conciliación, pues, como decía en el chiste, date por jodida, hija. O sea, quiero decir, si nosotros hicimos, es que yo desde estas cosas además una se entera, nos hemos enterado tarde de tantas cosas, yo me siento muy desinformada. Yo cuando me enteré de que la ley de amnistía sirvió para que salieran a la calle los presos políticos, pero también sirvió para que Billy el niño se haya muerto de la COVID y condecorado, pues, ostras,
es tremendo, ¿no? O sea, quiero decir, algo no se hizo bien. Y respecto a lo que dices de las mujeres, fíjate, yo tuve el privilegio de conocer a Rosario Dinamitera. Estuve en una mani con ella, no me acuerdo ya ni de qué era la mani ni de nada, pero me llamó la atención, oye, era una mujer, a mí yo no soy muy alta, ella me pareció no una pequeña mujer roja, me pareció una señora alta y así con mucha envergadura. Es verdad que la mujer ha sido invisibilizada y vejada, y muy especialmente en el franquismo. Mira, yo ahora acabo de leer un libro de Gemma Lienas, que fue diputada en el Parlamento de Cataluña y tal, donde se ve muy claramente cómo la invisibilización de las mujeres en el espacio público, la imposibilidad de las mujeres de trabajar sin el permiso de su marido, de abrir cuentas bancarias, todo este tipo de cosas que ya parece que tenemos muy asumidas, está absolutamente ligada con la violencia contra el cuerpo. O sea, yo, y esto lo cuento en Monstruos y Centauras, pienso que no podemos desvincular nuestras desventajas económicas, la devaluación de nuestro cuerpo como cuerpo del trabajo y como cuerpo que actúa en la sociedad, con la devaluación de nuestro cuerpo en el terreno sexual, o sea, con la devaluación de nuestro cuerpo que termina derivando en los feminicidios. Creo que una cosa está relacionada con la otra. Y creo que eso también se cuenta en Pequeñas Mujeres Rojas. Y pienso que cuando en Vox se habla de violencia intrafamiliar, reduciendo esa violencia contra el cuerpo de las mujeres a asunto de la crónica de sucesos, a una cosa exótica que pasa en una casa, es no querer ver que tenemos un problema sistémico gravísimo, gravísimo. Un problema sistémico que es económico, básicamente, y que también es cultural. Y ahí me vais a permitir que meta yo la cuchara con Pequeñas Mujeres Rojas, porque uno de los temas fundamentales de esta novela, desde mi punto de vista, es cómo se representa la violencia contra el cuerpo de las mujeres en la historia de la literatura y del arte. Y cómo esas maneras de representar la violencia contra el cuerpo de las mujeres lo que han hecho ha sido dulcificar, normalizar, naturalizar el hecho de que la mujer sea violentada, incluso hasta el punto de que algunas mujeres lo han incorporado en su deseo y piensan que el hecho de ser amada pasa por la fiscalización, por el átame, por el mírame, por el no me dejes de mirar, por el quiéreme mucho, por el célame, por todas estas cosas que tienen que ver con la cultura y que vuelven a colocarnos en la pista de que la cultura no es inofensiva tanto para bien como para mal y que tenemos que leerla con sentido crítico. No se trata de cancelar, no se trata de prohibir nada, se trata de leer con sentido crítico y ver que hay otras maneras de decir las cosas, otras maneras de representar la realidad. Entonces a mí esto me interesa muchísimo. Se acaba de conectar Alfonso, lo que pasa que no sé. Esto, ¿qué te iba a decir? Seguimos porque es muy tarde, si no, no vais a poder hablar todo. Adelante. Vamos a ver. Marcos, ahora. Hola, bueno, voy a intentar ser breve, teniendo en cuenta que estoy nervioso y no me quiero comer las palabras, pero vamos, madre mía, miel para los oídos. Muchas gracias a Fanny, a Alfonso, a la agrupación de Moncloa por organizar esto. Gracias, Marta, por concedernos tu tiempo. Es un auténtico privilegio poder escuchar cara a cara a través de una pantalla, aunque sea a una de las plumas de la narrativa contemporánea española. Muchas gracias, Marcos. Y yo quiero hacerte una pregunta desde una reflexión yéndome a otro ángulo, ¿vale? Decías, escribí esta novela porque tengo miedo. Yo el 2 de diciembre de 2018 vivía en Berlín y esa fatídica noche de las elecciones andaluzas me eché a llorar. O sea, yo me eché a llorar y lo pasé fatal y estuve días pasándolo muy mal. Yo soy millennial, nieto de la democracia, no tengo recuerdo vivo ni emocional de las fracturas de la guerra civil, porque también soy canario y sabemos que lo que se dio allí tuvo unas circunstancias de rendición muy directas y muy rápidas, y porque la única anécdota que atraviesa mi familia es que mi tío bisabuelo Aladino era cocinero en la División Azul, ya.
Entonces, para mí siempre ha sido un poco más difícil conectar con ese relato emocional de la vivencia sufrida de muchos de mis colegas y congéneres y sobre todo compañeros de partido con la memoria de sus familias. Y reconozco, opinión impopular, que siempre me ha dado un poquito de pereza acercarme a la creación, a la ficción sobre guerra civil. Me he sentido un poco saturado, porque yo creo en la memoria democrática y la reivindico como militante, como político, incluso en mi trabajo, pero en la ficción quiero ir a otros espacios y otros universos. Pero tú lo que dices es muy cierto, y es que el lenguaje es política. Entonces, en vez de centrarme en el contenido de la memoria, que las compañeras lo han explicado muy bien, y tú lo has explicado espectacularmente bien, y con el que por supuesto estoy de acuerdo, yo quiero decir por qué esta novela es importante desde un punto de vista estilístico y generacional. A mí me ha llamado porque su música me ha gustado, y me ha reconvencido y me ha dicho, no te preocupes, Marcos, que te voy a traer la memoria histórica con una sintonía que nunca habías escuchado. Y aquí es donde quiero reconocerte el trabajo, porque todo el mundo se cree Masterchef, pero anda que es muy difícil hacer una ensalada con los ingredientes que tú has hecho en esta novela, y te lo digo en serio. O sea, me estoy quedando loco, no me la he terminado aún, pero me estoy quedando loco con cómo puedes construir una atmósfera tan densa, gelatinosa y aplastante de ese azufre, azafrán, azufre de volcán, pueblo del interior que yo también tengo y que todos y todas tenemos, con la lechuga y los pétalos de rosa y el aceite de oliva y la Paula Coja matemática y el cura negro. En mi pueblo hay un cura negro también porque ya no hay curas que vayan a los pueblos pequeños, y en la iglesia con el cura negro y el bar Manolo son los únicos espacios de socialización, pero de repente Paula le envía una carta a Luz y le dice, madre mía, momento Rat House, Berlín y Stand By, o sea, y utilizas un lenguaje y me metes un anglicismo y conectas conmigo y haces una orgía de intertextualidad brillante, de utilizar referencias explícitas e implícitas, no solo de otras obras, sino darnos un gancho con un personaje de tu propio universo, y además desde el despecho. O sea, por favor, todos estamos con Paula y con cómo ¿no? Se reconcome sobre Zarco. Nada, pues básicamente eso. O sea, darte la enhorabuena porque creo que has conseguido algo importante, conectar con la voz joven. Al final, juventud que recuerda, juventud que transforma. Entonces, gracias por generar sintonías, sonidos y voces nuevas desde el estilo, desde el lenguaje, que nos hacen conectar con historias que a lo mejor no hemos vivido. Soltada ya esta chapa, voy a la pregunta, ¿vale? Entonces, mi pregunta es más bien estilística. ¿Cómo decidiste la voz narrativa? ¿Cómo la conseguiste trabajar, especialmente en la parte epistolar, porque me quedo muy loco? ¿Y cómo logras integrar tantos temas, tantas intersecciones, sin que abrume al lector? Porque ahí hay capas de mujer, hay capas de sexualidad, hay capas de memoria democrática, hay capas de rural versus urbano, hay capas de, bueno, en fin, ya lo sabemos. Entonces, esas preguntas que te quería hacer. Muchas gracias y perdón por la chapa. No, pues gracias a ti. Me ha encantado eso que has dicho, que te ha entrado por el oído, la música, todas estas cosas. Ya verás cuando me oigas cantar en el audiolibro, te vas a quedar flipado, ya eso va a ser el acabose. Bueno, explicar cómo se construye la voz narrativa de esta novela es algo un poco complicado, lo voy a intentar hacer, pero antes me gustaría insistir en algo que ha dicho Marcos, porque lógicamente yo me siento muy identificada con este análisis que la ha hecho tan maravillosamente bien, y que yo no le voy a decir que no, ni muchísimo menos, ¿no? Yo parto un poco de la premisa de que la ficción es verdad. Y con esto quiero decir que nosotros, cuando estamos leyendo un libro, nosotros cuando estamos viendo una película o cuando estamos alucinando con los cuadros de un museo, nos estamos quedando con cosas por dentro. Estamos, de alguna manera, metabolizando sustancias que pasan a formar parte de nuestro cuerpo, de nuestra manera de sentir, de nuestro nervio óptico, de nuestro sistema nervioso personal, de nuestra ideología. Entonces, yo creo que por eso el estilo en la literatura es la manera de que los lectores y las lectoras se sientan concernidos por las cosas que te están contando. Entonces, da igual que una novela hable
de la guerra civil o que hable de burros que vuelan o que hable de hadas con el pelo verde, porque claro, Marcos ha hablado de que él a lo mejor no quería que le estuvieran otra vez contando ficciones sobre la guerra, algo que tal y cual. Si al final lo que importa de una novela es el estilo y es lo que se te queda dentro. Tenemos a veces la creencia de que la literatura política tiene que ver con los temas y la literatura política tiene que ver con los temas, pero tiene que ver sobre todo con esos modos de contar que te pueden hacer sintonizar con mucha gente y hacer que por lo que lees, pues eso, se te rompa la cabeza. Tus prejuicios se dinamiten y se vuelen y salgan por los aires. Entonces, eso para mí era muy importante. Y eso tiene que ver con otra cosa que ha dicho Marcos, que es el de la orgía intertextual. Es una orgía intertextual, que me encanta la palabra, la apunto para usarla en próximos clubes de lectura. Es una orgía intertextual porque, claro, yo soy un texto, mi cuerpo es un texto que está constituido de muchos otros textos que me llegan por aquí, por allá, de la literatura, del cine, de la música, etcétera, etcétera. Y esto me sirve para explicar cómo se construye la voz narrativa de esta novela. La voz narrativa de esta novela es eso, es esa orgía de intertextualidad. La voz narrativa de esta novela es Luz, que es una vecina que aparece en Black, 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 Luz, que recopila las cartas de Paula, escribe a Zarco reprochándole su ausencia, su consistencia de figura fantasmagórica, y al mismo tiempo va a hablar a distintas penitenciarías psiquiátricas con las personas involucradas en lo que ocurrió en Azufrón y en lo que le pasó a Paula. Entonces, Luz es una voz que escribe, es una voz que escribe, que recopila fuentes y que al mismo tiempo es muy consciente de que su voz está hecha de otras voces. Está hecha de la voz de Paula, está hecha de la voz de Zarco, que lo contamina todo, está hecha de la voz de los asesinos y de las asesinas. Entonces, por eso es esa orgía de intertextualidad. Y por detrás de esa voz, naturalmente, por detrás de esa luz que escribe, estoy yo, responsabilizándome de lo que escribo. Porque, claro, yo también creo que toda la literatura tiene de alguna manera un impulso autobiográfico. No porque yo hable de mi vida, sino porque en mis libros están mis preocupaciones, están mis preguntas, están mis dudas y mis incertidumbres. Entonces, al fin y al cabo, yo soy un poco como ese mago de Oz que está por detrás de la voz amplificada de Luz. Y en la escritura de esta novela, yo con la voz narrativa he sentido algo muy especial, y es que por una parte, pues eso, yo me ensimismo, me miro las tripas, veo lo que me duele y todas estas historias, pero al mismo tiempo, al adoptar la voz de las mujeres muertas y de los niños perdidos, por ejemplo, me pongo en un pellejo que no es el mío y que me permite ver cosas. Entonces, la literatura es al mismo tiempo un instrumento de comunicación y de conocimiento. Entonces, la literatura es maravillosa, porque además luego está ese espacio en el que yo sugiero leed despacio, y es ese espacio donde vosotras, donde vosotros podéis contrastar todas vuestras emociones, rellenar todos los huecos y los espacios en blancos que deja una novela que sin embargo está cargada de lenguaje y de numeraciones, pero también está cargada de rendijas por las que colarse para que practiquéis eso que a mí me importa tanto, que es una lectura espeleológica, una lectura no pasiva, una lectura crítica, una lectura de izquierdas, una lectura que no pase por encima de las cosas, sino que las penetre hasta subacuáticamente, hasta el fondo. Entonces, muchas gracias, Marcos, por tu análisis y muchas gracias por haberme dejado decir esta parrafada que era imprescindible para mí. A ti, y aprovecho para decirle a todo el mundo que el sábado a las 12 Marta Sanz estará firmando sus libros en Cuesta de Moyano. Para que es verdad, es cierto. Os espero a todas y a todos. Que hará un frío. Mónica. Bueno, oye, muchas gracias. Muchísima, querida, porque has visto el reloj.
Qué reloj. Sí, sí, muy breve. No, yo es que es un lujo escucharte. Bueno, yo no he leído el libro, pero mañana mismo me lo voy a comprar y bueno, estoy deseando iniciarlo ya y a ver si puedo ir a la Cuesta Moyano que haga frío para conocerte en persona y me lo firmes. Bueno, yo voy a ser muy breve entonces, porque a mí sí que me da miedo un planteamiento que tú también has dicho que te da miedo o bueno, o que te preocupa, y es el hecho de que gente de izquierdas, gente, bueno, que deberían de ser de izquierdas, gente humilde, gente vulnerable, gente, bueno, pues que lo pasa mal, que al final puedan comprar ese discurso pues de estos grupos como el de Vox, que nos roban el lenguaje y que, bueno, defienden libertad cuando, bueno, lo que has comentado, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto en esto tiene bastante peso o bastante implicación el papel de la Iglesia? Porque estamos viendo ahora el tema de la defensa de la libertad supuesta para defender privilegios en un determinado tipo de educación, que además inculca también un determinado tipo de ideología y que me imagino que, por lo que has comentado del cura y tal, también estará presente en tu libro. Y no solo la Iglesia, también estaba pensando en otro estamento, en otra institución también que pueda tener peso, que es la militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas, pero no quiero tampoco extenderme porque lo que es un lujo es escucharte a ti. O sea, yo es que estoy disfrutando esta tarde, vamos, con locura. Entonces, bueno, yo me callo porque lo que quiero es seguir escuchándote. Muchísimas gracias por todo, de verdad, por este momento tan maravilloso que nos estás haciendo pasar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mónica. Mira, yo sobre el asunto de los militares no me voy a pronunciar porque ya me pronuncié bastante el otro día y creo que hay que asumir con optimismo, por ejemplo, las palabras que pronunció ayer el presidente del gobierno en la televisión en la entrevista que hizo con Telecinco. O sea, vamos a pensar verdaderamente que las Fuerzas Armadas son esas fuerzas que están al servicio de la ciudadanía, colaborando en la pandemia, desinfectando los centros de la tercera edad y las residencias de ancianos y haciendo lo que tienen que hacer. Y entonces vamos a pensar en eso, pero desde luego sin olvidarnos que claro, que ahí está también una parte del corazón de la serpiente y que el problema es que lo que decía ese militar salvaje que proponía el fusilamiento de 26 millones de hijos de puta, porque es que además lo dijo así. Entonces, yo creo que de nosotras no hablaba, porque como solo hablo de los hijos de puta, yo creo que de nosotras nos podemos quedar fuera y podemos estar absolutamente tranquilas. El problema es que lo que dice ese señor en ese chat de octogenarios, como dice Abascal, sin embargo hay gente de su partido que lo asume como propio y son de los nuestros. Pero ¿cómo pueden ser de los nuestros personas que están pidiendo el fusilamiento de 26 millones de hijos de puta? O sea, quiero decir, ahí yo creo que habría que articular medidas contra eso, el discurso del odio y tomar medidas urgentes contra quien haya que tomarlas, ¿no? Y respecto a lo que dices de la Iglesia, a mí me preocupan mucho los residuos de ese nacionalcatolicismo, en un momento en el que, fíjate, yo tengo un poco la sensación de que las misas de los domingos o la gente esta de misa diaria cada vez es menos. Es verdad que las iglesias están menos superpobladas de lo que estaban, a no ser que sean las iglesias de curas solidarios que se dedican a hacer labor social en sus barrios, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero además de ese residuo nacional católico, a mí lo que me inquieta un poco es que en este país ya no hablamos solamente de iglesia, hablamos de iglesias. Y a mí hay determinadas iglesias a las que acuden personas muy humildes que me dan mucho miedo. Cuando empezó la pandemia, aquí a mi casa hay una mujer que viene a limpiar, a ayudarnos todos los viernes, que es una mujer estupenda, una chica rumana maravillosa. Bueno, pues esta chica, que es evangélica, vino diciendo que todo era mentira, que no existía el virus, que eso no es verdad. Y cuando le dijimos, Joana, bueno, se lo dijo mi marido, ¿quién te ha dicho eso?
era muy evidente quién se lo había dicho. Entonces, creo que las iglesias siguen pues un poco jugando ese papel de comer el coco a las personas más débiles, a las personas que tienen menos recursos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del armamento cultural para poderse defender. Y son más manipulables. Y creo que el único contrapeso que se puede hacer es desde la pedagogía. Y el único contrapeso que se puede hacer es desde una alianza más sólida entre lo cultural y lo educativo. Tenemos que insistir mucho en eso. Y pues, chica, yo es que lo demás, pues somos el país que somos y tenemos que deconstruir muchas frases hechas de nuestro pensamiento y tenemos que reformular muchísimos prejuicios desde la óptica de la tolerancia y sobre todo desde la óptica de suturar todas las brechas de la desigualdad, que desde mi punto de vista tienen que ser suturadas sinérgicamente también. La de clase, la de género, la de raza, la de posesión de la cultura y la salud, las diferencias norte-sur, las brechas ecológicas, todas al mismo tiempo. Total, que de iglesia sé muy poco, pero sé que en este país nos hicieron polvo. Realmente, claro. Alfonso. Alfonso, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver, estoy en la Junta Municipal de Ah, está enmascarado, es que no lo veíamos. Alfonso, hemos hablado muy bien de ti antes de que llegaras, que lo sepas. Y hemos leído tu carta en voz alta y yo te he declarado públicamente mi amor. Bueno, nosotros tenemos un amor de siempre, desde que te conocí. Claro. Desde cuando te acercaste a mí en el cumpleaños aquel de Marcos Ana. Fíjate donde nos conocimos, ¿te acuerdo? Cuando Marcos Ana cumplió 90 años. Sí, sí, en el Círculo de Bellas Artes. Que me dijiste, yo también escribo. Yo no te dije eso, te dijo alguien, esta chica también escribe, ¿por qué no la llevas a Aravaca? Ah, sí, bueno, el caso es que yo te llevé a Aravaca y a más sitios. Y fuiste a mi pueblo y estuviste estupendamente. Yo no quiero acaparar más tiempo, darte mucho las gracias, mucho. Yo sabía que la gente que estuviera iba a disfrutar. Nos conocemos hace tiempo, nos queremos, nos tenemos cariño y compartimos muchas cosas y sabía que ibas a estar muy bien. Tengo que preparar otra presentación desde Acrola, porque a la gente del barrio también quiere estar. Y lo que tenemos que hacer, luego ya me facilitarás los datos para traernos a tu querida y amiga, lo que no sé cómo podrá hacerlo, porque desde donde está no sé si lo puede hacer, doña Edurne. Sí, yo creo que sí que lo puede hacer. Sí. Edurne tiene muy buena conexión con internet. Y vamos, de hecho yo voy a ver, fíjate, ahora que estamos en el salón de mi casa, os cuento, yo voy a ver a Edurne seguramente el domingo. O sea, que algo ya le puedo comentar. A un pueblo que empieza por N, ¿no? Pues no me acuerdo de cuál es el pueblo, pero yo no la voy a ver en el pueblo que empieza por N. Yo la voy a ver aquí en este que es en tu casa. Vale. Se llama Madrid. Bueno, pues nada, pues lo celebro. Dile que yo tengo ganas de conocerla en persona, que me he comprado sus 3 novelas y que las voy a dar con atención. Quiero decir a la gente que está por ahí, hay un chico canario que ha estado hablando, que hablaba de que no sabía. Mira, hay un libro de, no sé qué libro es, el de nuestra querida Almudena, que habla de un pozo donde se oyen los gritos de la gente que tiraban allí, enterraban con cal viva. Recuérdaselo a este chico. Si está oyendo, que se entere. Y no sé ni por qué te he dicho esto ya. Ya es que estoy muy emocionado. Porque has venido guerrero. Bueno, pues si te llegas a ver el Cristo que he preparado aquí en el pleno, ha sido cojonudo, ¿sabes? O sea que ha estado bien, ¿sabes? Nada, pues eso, felicitarte, alegrarme de que haya habido compañeros y compañeras que lo hayan pasado bien. Es muy difícil que alguien vaya a una presentación de un libro tuyo y no lo pase bien. Dale un abrazo a Chema de mi parte y muchísimas gracias porque me tengo que ir, que me están echando. Bueno, vale. Chema está aquí escuchándote, ¿eh? O sea, sí, pues nada, pues Chema, un abrazo fuerte, amigo, un abrazo fuerte. Para que salude, incorporamos la vida familiar. Un abrazo. Sí, un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Salud. Vale, y muchas gracias por todo, ¿eh?
muchas gracias a todas y a todos. Ha sido para mí de verdad un gustazo enorme. Olga, has llevado con mano de hierro el encuentro. Uy, que vas, he sido muy flojita, he sido flojísima, te he dejado ahí. Es verdad, me has dejado aquí. Tienes que repetir, porque se han quedado muchas cosas, porque Seguro. Paula, no me has hablado de mi Paula demasiado, ¿eh? No, pero a ver, a ver, lo que tenéis que hacer todos es leer la novela. Yo ya Ya lo hemos hecho, Alfonso. Yo la estoy leyendo por No, segunda vez, y me Mira. está, vamos, si la primera me gustó mucho, la segunda ya es que me está dejando. Digo, pero esta mujer como es. Alfonso, no nos abronques que te van a echar de la Junta. Y luego Bueno, en YouTube nos queda muy mal la bronca. Bueno, pues sale. Hasta luego. Muchas gracias. Un beso para todos, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Pues agradecerte mucho, Marta, que hayas estado aquí, que te han quedado todavía porque podías hablar todavía muchísimo de los personajes, porque Beato la madre es un personajazo. A mí me ha encantado el libro. Muchas gracias. Me gustaría que volvieses otra vez aquí y a lo mejor hablases de los otros. Esto es una trilogía que tampoco la gente la sabe. Está compuesta de 3 libros. Entonces, los otros 2 libros, los detectives no se casan, es el título, ¿no? Un buen detective no se casa jamás. No se casa jamás. A mí me encantó. Ese sí lo he leído y ese me encantó también. Es muy divertido, está muy bien logrado el personaje y está muy bien. Bueno, pues si quieres, Olga, lo que hacemos es que quedamos otro día Sí. con la trilogía leída y esto ya sí que puede ser el acabose. Vamos a hablar de la trilogía desde Black hasta Pequeñas Mujeres Rojas, contando cómo se relacionan unos libros con los otros y de dónde salen y la evolución de los personajes y la relación con los géneros y todas estas cosas. Nos podemos volver locas, pero cuando queráis, ahora vamos a descansar un poquito. Y en otro momento. De todas formas, ya dentro de poco te haces como Almudena Grandes, de 13 libros seguidos. No, no te creas. Yo llevo escribiendo desde el año 95 y tengo más de 13 libros. Tengo muchos libros. Lo que pasa es que no soy tan trabajadora como Almudena, que se ha impuesto un proyecto enorme que va cumpliendo a rajatabla. Como debe ella ser. lo define como sus episodios nacionales. Efectivamente, así es. En el centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós. Que por cierto, no digáis, vamos a celebrar el centenario de la muerte. A mí que eso de que se celebre es horrible. Me parece terrible. No, se conmemora o tal, pero que se celebre, parece que estamos haciendo aquí, yo qué sé, algo raro. Oye, pues muchísimas gracias, Marta. Nos has dejado a todas encantadas, lo hemos pasado muy bien. ¿Y qué más te podemos decir? Que hasta cuando tú quieras, que esto está abierto para ti y que cuando quieras, aquí estamos. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos volveremos a ver cuando queráis. Muchísimas gracias. Abrazo. Marta, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.